Buenos días, ¿cómo la han pasado? Gloria a Dios. ¿Cómo amanecieron? Bien. Y todos comieron así plátano con queso, con huevo, igual que el pastor. Este pastor se levanta con mucha energía cuando le damos plátano y queso, ¿cierto? Estamos muy contentos, gloria a Dios, de participar en este evento. Y es nuestro deseo sincero que a través de este programa, pues nuestro Dios haya sido glorificado y que sirva también para cada uno de nosotros en nuestra experiencia de santificación. El tema de esta mañana es básicamente un tema de cierre. Queremos hacerle una explicación de por qué es importante una correcta comprensión del Evangelio. Vamos a ver si podemos pegarlo un poquito más para que ustedes puedan. Aquí tenemos un poquito de cables. Okay. ¿Se ve ahí más o menos? Sí, déjenme poner esto aquí porque no me quiero quedar sin batería a mitad de camino. ¿Por qué es importante tener una comprensión clara del Evangelio? La forma en la que yo interpreto el Evangelio me permitirá vivir la vida cristiana, o anclada en la verdad o en la esclavitud del error. Esa es la realidad. Y quiero hacerle un análisis pequeño. Por ejemplo, analicemos el siguiente verso. Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a arreglar el texto para entenderlo un poquito mejor. Dice el texto, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. La palabra en griego aquí es anomía, anomía. Los que han rechazado mi nomio, los que no siguen mi ley, los que han abandonado mi ley. Si usted lee este texto en inglés, por ejemplo, dice, and then I will declare to them, I never knew you. Yo nunca los conocí. Depart from me, you who practice lawlessness. Lo que practican una vida ilegal, sin mi ley. Eso es lo que dice el texto. Si arreglamos el texto, podríamos arreglarlo de esta manera, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí los que no guardan mi ley. Eso es lo que dice el texto. Y aquí tenemos lo que se llama un paralelismo de las líneas. ¿Cómo funciona un paralelismo de las líneas? En los escritores bíblicos se utiliza mucho el concepto de yo tomar una frase y repetirla de nuevo, haciendo un paralelo para enfatizarla. Por ejemplo, cuando usted dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo y los que en él habitan es exactamente lo mismo, la tierra y su plenitud. Es sencillamente que se repite la misma idea con otras palabras para enfatizarla. Por ejemplo, Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Uy, ahí no se ve bien, aquí se ve mejor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es la misma expresión, sencillamente enfatizada. Si vamos de nuevo al texto de Mateo 7, 21 al 23, podríamos decir entonces que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, estaría alineado con la declaración, entonces les diré, nunca os conocí. Y la expresión, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
tendría entonces conexión con apartados de mí, lo que no guarda mi ley. El texto dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y entonces les declararé, nunca os conocí. La razón por la que no van a entrar en el cielo estas personas es porque Jesús nunca los conoció. Ahora, siempre que en la Biblia aparece un nombre repetido, se infiere una relación estrecha. Por ejemplo, usted encuentra en Génesis 22, 11 y 12 que Dios dice, Abraham, Abraham. En Génesis 46, 2, Jacob, Jacob. En Éxodo 3, 4, Moisés, Moisés. Marta, Marta. Simón, Simón. Saulo, Saulo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre que se repite dos veces la palabra o el llamado, se infiere que el que está declarando, que por lo general siempre es Dios, tiene una relación estrecha con la persona que está llamando. Ahora estas personas dicen, Señor, Señor. Están utilizando la misma metodología de llamado de Dios para inferir que ellos tienen una relación estrecha con Dios. Y Jesús le dice, yo nunca los conocí. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estas personas eran cristianos que se apartaron? Nunca los conoció correctamente. Nunca fueron cristianos. Pero usaban el nombre de Cristo. Hacían grandes cosas en el nombre de Cristo y Cristo no se enteró. Esta conexión de Señor, Señor y nunca os conocí, usted la encuentra en la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes se quedan sin aceite y ahora van hasta la puerta y dicen, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, no las conozco. Hizo una declaración triste, porque es triste, porque a mí personalmente como cristiano me preocupa. Me preocuparía pasarme la vida entera jugando a ser cristiano, utilizando el nombre de Cristo, yendo a una iglesia que tiene el título de cristiana y que Jesucristo no sepa quién yo soy. Y este es un texto para llamar la atención de lo que está pasando hoy en día en el mundo cristiano. Yo les pregunto a ustedes, en las reuniones cristianas de hoy en día, no se profetiza, no se exorciza, se echa fuera demonios, no se hacen milagros de sanidad, no son reuniones de poder. Esa es la foto, esa es la foto del mundo cristiano hoy en día. Habrá milagros de sanidad, habrá esto. Cuando vino el señor famoso africano que vino en estos días, que entró hasta el gobierno, un espectáculo, ¿de qué? De esto mismo. Las vírgenes sin aceite no entraron a las bodas del Cordero por un problema de aceite. El problema de estas iglesias que claman Señor, Señor, es que pretenden tener el Espíritu Santo, pero sus manifestaciones son una falsificación de ese don. La expresión, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, conecta con apartados de mí los que no guardan mi ley. Este mismo paralelismo lo encontramos en Salmo 48. Salmo 48, el salmista declara, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir que la voluntad de Dios está conectando ¿con qué? Con la observancia de la ley de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Jesús le señala a estos que se creían salvos que sus milagros, profecías y exorcismos no son un don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento visible de poseer el Espíritu Santo? Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Como adventistas, nuestra concepción del Evangelio sigue el modelo bíblico de 3 fases de salvación. La palabra de Dios así lo establece en 1 Corintios 1:30. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy son pocos los cristianos que comprenden claramente lo que implica la justificación, la santificación y la redención. Y esta realidad ha dado como resultado cristianos que no tienen el Evangelio como una prioridad en sus vidas. Y yo creo que ya es el tiempo de que dejemos de jugar a ser cristianos. O sea, Dios no ha tomado como un juego o un relajo la salvación tuya y mía. Porque Él se la jugó. Él puso su vida eterna en juego para que tú y yo tengamos acceso a la salvación. Dios nunca ha relajado con la salvación de los seres humanos. El objetivo fundamental del plan de Dios, su mayor regalo, es desarrollar un programa discipulado que permite enseñar cada fase de la salvación, tanto a creyentes como a incrédulos, de forma que puedan entregar sus vidas completamente a Cristo. Ya vimos la secuencia. Los seres humanos padecen el problema de la muerte eterna debido al problema del pecado. El pecado está presente en nosotros, nos gobierna y nos esclaviza. Iniquidad, transgresión, pecado. Los mandamientos de Dios señalan el pecado y nos llevan a Cristo. El Evangelio entonces contraataca a las 3 realidades del pecado primero, con la culpa y la condena a través de la cruz de Cristo. La justificación viene a resolver el problema de que el pecado nos culpa y nos condena. Cristo muere en mi lugar y cuando el pecado viene a condenarme, Cristo dice, un momento, ya Él me aceptó, yo pagué por esa cuenta. Esa cuenta ya está en mi cruz y Él tiene mi vida eterna, déjamelo tranquilo. Acepté a Cristo, he sido justificado. Cuando yo creí esa verdad, tengo que bautizarme. No es que el bautismo es una elección, ni que wow, me parece simpático bautizarme. Es que si yo no me bautizo, yo me quedé fuera de la salvación. Es así. Porque la salvación no es a medias. La salvación es completa. Tengo hermanos en la iglesia adventista que la visitan, pero no se bautizan. Y yo tengo que decirles con amor, mi querido, usted se perdió. Y te dirá, pero eso no se dice con amor, eso se dice que está molesto, ¿no? Usted se perdió porque usted no ha completado las fases de la salvación. En otras palabras, la justificación me resuelve el problema de la culpa y la condena, pero todavía el pecado tiene poder en mí y me gobierna y me esclaviza. Solo en el bautismo es donde Dios coloca el Espíritu Santo como un don a trabajar de adentro para afuera, a producir rectitud de nosotros. Mientras yo no doy este paso, yo sigo viviendo una vida, qué bueno, pero no hay obediencia genuina
producida por el Espíritu de Dios, obrando en el interior de nosotros, transformando nuestras vidas y modelando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros a lo interno. Y yo tengo que tener la esperanza, la bendita esperanza, de que en la segunda venida de Cristo, Dios va a remover este cuerpo feo, canoso, que ustedes ven aquí, y que pasa mucho trabajo, por un cuerpo buen mozo. Pero yo no voy a ser rubio ojos azules, yo voy a ser así como yo soy, pero más buen mozo. ¿Sí? Quiere decir que el Evangelio sigue 3 fases. El Evangelio me salvó en la cruz de Cristo de que el pecado me culpa y me condena. El Evangelio me salva de que el pecado me gobierna y me esclaviza en mi vida como cristiano. Y el Evangelio me salvará de la presencia del pecado en mi vida. Entonces tengo aquí al pecador redimido. La formulación matemática de la salvación por la fe es justificación por la fe más santificación por la fe es igual a salvación por la fe. Es que hay que tener fe para vivir la vida cristiana. Cuando usted está en la etapa de la santificación, usted tiene que tener fe. Yo tengo que creer que cuando yo saco el diezmo y la ofrenda, esa reducción de mi ingreso me va a rendir más que si yo me quedo con eso. ¿Y cómo es eso? Fe. Es lógico que si yo tengo un acuerdo con el Señor de 10-10 o 10-5, lo que fuera, y voy a retirar el 15 o el 20% de mi ingreso, la reducción de mi ingreso rinda más que el 100%. Es ilógico. Entonces tengo que aplicar ¿qué cosa? La fe. Tengo que tener fe que si para conseguir un proyecto como ingeniero tengo que sobornar a una persona para yo capitalizarme con un ingreso de 10, 15, 20, 100 millones de pesos, tengo que tener fe que yo voy a rechazar esa orden y que el Señor va a proveer un proyecto donde yo no tenga que sobornar a otra persona. Entonces, la experiencia de la vida cristiana está cimentada ¿sobre qué? Sobre la fe. ¿Cuál es el modelo católico de la salvación? Hasta el año 1500, la Iglesia romana había presentado un modelo de evangelio distinto al de la justificación por la fe. El problema inició con la forma de traducir la palabra justificación. Los teólogos romanos, al estudiar el tema de la salvación, tomaron la palabra justificación de la versión vulgata latina de la Biblia y asumieron la traducción literal del término en latín, justificare, que quiere decir hacer justo a alguien. La Reforma Protestante, en cambio, enfocó su atención en el significado del concepto justificación del término original griego, dikaió, que quiere decir declarar justo a alguien. En otras palabras, mientras en el pensamiento católico justificar significa hacer justo a una persona, en el pensamiento protestante significa declarar justo a una persona. De acuerdo a la teología católica romana, el objetivo del evangelio es lograr que la persona sea justa por medio de una justicia inherente que Dios coloca en el creyente. En su modelo de evangelio, la iglesia romana inicia con el proceso del bautismo, siguiendo con los sacramentos y la producción de buenas obras. Al ver las buenas obras del creyente, Dios infunde su justicia en este, justificándolo o haciéndolo justo. Este proceso es llevado por medio de los sacerdotes a través de la administración de los sacramentos de la iglesia. Quiere decir que el pecador inicia por el bautismo, empieza ahora a cumplir con los sacramentos y las buenas obras, y ahora Dios dice, wow, este Ricardo es una persona tan buena
que yo lo voy a hacer justo. Y por medio de la actuación de los sacramentos y llevar a cabo los sacramentos, entonces yo ahora soy una persona justa. Roma definió los 7 sacramentos. Ya ustedes no lo ven ahí. El bautismo, la confirmación, el matrimonio, la extrema unción, la orden sacerdotal, la penitencia y la Eucaristía. Eso fue en el año 1274 en el concilio de Lyon. Roma también clasificó los pecados en veniales y mortales. El concilio de Trento, en 1545 a 1563, determinó que si una persona comete un pecado mortal, ésta puede perder la justificación. Los pecados mortales entonces eran aquellos pecados que te sacaban de la posición de justificado a una posición ahora de condenación. El Concilio de Trento declaró que la justificación perdida puede ser recuperada. Para este caso, la iglesia ofrecía una segunda tabla de salvación, la penitencia. En otras palabras, una vez tú llegabas a ser justo y cometías un pecado mortal, perdías la justificación. Ahora entraba la penitencia. La penitencia consta de 3 fases. Primero, contrición. Me entristezco por lo que hice. Ahora voy a donde el sacerdote, confieso lo que hice, y ahora el sacerdote me asigna más obras para yo hacer, para entonces recuperar de nuevo mi posición de justo. Roma determinó que Dios no dirá que una persona es justa a menos que esa persona, luego de ser analizada, sea encontrada justa. Según Roma, para Dios declarar a alguien justo es porque en esta persona hay justicia inherente, reflejada a través de sus obras. En este sentido, si una persona muere en pecado mortal, se va al infierno. En el estudio del plan de Dios, su mayor regalo, vimos qué tipo de obras, al ser juzgadas, son el testimonio de nuestra salvación. Las buenas obras producidas por nosotros, por medio de Cristo, actuando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Es posible que las obras de Ricardo puedan pasar el juicio de Dios? Mis obras no van a pasar como buenas en el juicio de Dios. ¿Por qué? Las buenas obras son aquellas que Cristo produce en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Las obras malas son aquellas llevadas a cabo por mi naturaleza carnal. Lo que quiere decir es que en el modelo de la salvación de las 3 fases, en la etapa de la santificación, el Espíritu Santo está promoviendo el carácter de Cristo en mí. Pero ¿quién compite con el Espíritu Santo? ¿Cuál es el obstáculo que tiene el Espíritu Santo para producir rectitud en mí? La presencia del pecado en mí, mi iniquidad, mi naturaleza pecaminosa. Quiere decir que el mayor competidor que tiene el Espíritu Santo para producir rectitud en mí, soy yo mismo. Y el cristiano se la pasa entre controlando él su vida o controlando el Espíritu de Dios su vida. En esa no las pasamos. Porque la pregunta es, si Cristo me salvó del pecado, ¿por qué sigo pecando? ¿Sigues pecando por qué? Porque tu naturaleza todavía está presente en ti y va a ser removida ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Entonces de lo que se trata la vida cristiana es de tú pedir la dirección de Dios para que tú quedes bloqueado y el Espíritu de Dios pueda trabajar a través de ti sin obstáculo. Sin el obstáculo tuyo ni mío. Porque si yo sigo controlando yo mi vida y bloqueando al Espíritu de Dios, ¿dónde usted cree que yo voy a terminar? En el mismo sitio que va a terminar la persona a la que más se parece Ricardo como carnal. Lucifer. Porque que Lucifer es egoísta y yo también. Los dos tenemos el mismo carácter.
De lo que se trata entonces la experiencia de la vida cristiana es de destruir el cuerpo del pecado, como dice Romanos. Romanos está diciendo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, en otras palabras, sea inutilizado, sea inhabilitado, para que Ricardo no esté dirigiendo este cuerpo y el Espíritu de Dios pueda entonces tranquilamente producir el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Si las obras mías son juzgadas en el juicio de Dios, quedo condenado, ya que la base de las mismas son carnales. ¿Son carnales? Todo lo que Ricardo quiere, ¿tiene como centro a quién? A Ricardo. Eso es mío. Ay, si yo lograra eso. Ay, si yo me quedara con eso. Yo voy a trabajar para yo tener eso. Y yo, es el centro del discurso. Si es Cristo, Cristo funciona ¿hacia dónde? Hacia los otros, Dios, el prójimo, Dios, el prójimo, Dios, el prójimo. Por otro lado, Roma también señaló que si la persona muere con algún pecado o mancha, no puede ser aceptado en el cielo y debe ser sometida a los fuegos purificadores del purgatorio hasta que la justicia sea inherente en la persona. Muerto, la persona es torturada para ver entonces si se produce algo bueno en la persona. En el modelo católico de la salvación tendríamos que fe más obras es igual a justificación. En este modelo la fe no es suficiente, son necesarias buenas obras. La Iglesia Católica nunca aceptó a Cristo como nuestro sustituto. Y es por ello que la Iglesia Católica no acepta que la justicia de Cristo sea aplicada al creyente que lo acepta por fe. Es mi justicia, no la de Cristo. El modelo de la salvación de la Reforma Protestante siguió otro curso. Que Dios me declare justo es diferente a que Dios me haga justo. Si Dios me declara justo, es debido a que la justicia que Dios aplica en mi cuenta es la justicia de Cristo. Si Dios me hace justo, significa que yo me apropio de la justicia de Cristo y mi obediencia depende completamente de mí. El modelo de salvación planteado por la Reforma se comporta de forma distinta. Fe es igual a justificación más obras. Las obras siempre se plantean como un resultado de la justificación. La Reforma acuñó el lema sola fe, sola fide, sola escritura, escritura solamente, sola gracia, solo Cristo, soli Deo gloria. Solamente la gloria de Dios. Una vez que el pecador ha aceptado por fe el sacrificio de Cristo o su justicia y se bautiza, es justificado o declarado justo. En otras palabras, la Reforma Protestante presentó el concepto de que a través de Cristo, Dios pasa a mi cuenta la justicia de Cristo y toma mi condena y la lleva a la cruz. La justicia de Cristo aplicada al creyente que lo acepta por medio de la fe. Lutero asumió en una frase la esencia de la perspectiva reformada. Simul justus et peccator. O simultáneamente justo y pecador. Esa es nuestra realidad. Esta verdad, justo y pecador al mismo tiempo, es el corazón del Evangelio. ¿Qué es necesario para ir al cielo? Las buenas nuevas son que soy justificado no por lo que hago, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. La Reforma Protestante entendió claramente la salvación sobre la base de una doble imputación en la etapa de la justificación. En otras palabras, Cristo me imputa su justicia y su vida eterna, y a su vez mi condena de muerte es imputada a la cruz de Cristo. Una vez efectuada la justificación en el pecador, que por fe acepta la justicia de Cristo, este es declarado justo. Y es aquí donde se aplica el concepto, nosotros en Cristo. Dios ahora me ve a través de la justicia de Cristo, no a través de mi justicia.
Al ser declarado justo, el pecador, las buenas obras serán el resultado de la acción del Espíritu de Dios al traer la presencia de Cristo a la vida del creyente. Y es donde se presenta el concepto Cristo en nosotros, o la experiencia de la santificación. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por medio de su Espíritu operando en nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Es por esto que la Reforma Protestante entendió que la justificación sucede antes del proceso de la santificación. Pero hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Debido a un fuerte énfasis católico de una salvación por obras, la Reforma Protestante no le dio a la obediencia y a la ley de Dios el valor y la importancia y el carácter que éstas tienen en la etapa de la santificación. La Reforma Protestante no resaltó entonces la experiencia de la santificación, sino que la dejó a un lado. Y a partir de ahí se habló solo de justificación por la fe. Justificación por la fe. ¿Cuál es el modelo de la iglesia cristiana hoy en día? Con el tiempo, los herederos de la Reforma, el mundo cristiano no católico, restó importancia a la obediencia a la ley de Dios. Y hoy se entiende que habiendo sido llamados a libertad, Gálatas 5:13, este llamado es una licencia para pecar y descartar la ley de Dios, que es la que me señala qué cosa es el pecado. Al no ser comprendido el rol de la ley de Dios en el proceso de salvación, hoy el mundo cristiano entiende que justificación es igual a salvación. Y nuestra iglesia abrazó el concepto de la justificación por la fe. Pero no debió abrazar el concepto de la justificación por la fe. Debió abrazar el concepto de la salvación por la fe. Porque la salvación por la fe incluye justificación por la fe, santificación por la fe, glorificación por la fe. Al quedar desempleado en el mundo evangélico de hoy en día el Espíritu Santo, en el proceso de la santificación, al quedar el Espíritu Santo sin trabajo, esto ha hecho que el mundo carismático pentecostal asocie la obra del Espíritu Santo a milagros, desmayos, glosolalia, etc. El mundo cristiano no asocia al Espíritu Santo ni con la ley de Dios, ni con el proceso de santificación. El proceso de santificación es apartar al mundo, al pecador del mundo y acercarlo a Cristo. Porque la santificación es un proceso de apartar de un lado y poner en el otro. Este concepto de justificación igual a salvación ha dado cabida al concepto de una vez salvo, siempre salvo. Y al concepto calvinista de la preselección divina o la predestinación, que es abrazada por la Iglesia Bautista. También ha ganado aceptación en los círculos cristianos las dispensaciones de los pactos. Estamos en el pacto, en la dispensación de la gracia, ya la ley no aplica. O estamos en la dispensación de la ley y Dios tenía entonces métodos distintos de salvación a través de la historia. Dicho de otra forma, un gran número de cristianos hoy entiende que fueron seleccionados para salvación. En términos generales, prevalece en el mundo cristiano contemporáneo el concepto de gracia barata. El cristiano promedio no valora su testimonio y muchos líderes espirituales han redefinido el pecado manipulando sus congregaciones. En el modelo adventista de la salvación hoy, nosotros entendemos que obediencia a la ley de Dios es igual a salvación. No me diga amén. Porque usted no puede obedecer la ley de Dios. Hemos estado presentando una obediencia a la ley de Dios sin Cristo. Y cuando usted dice, tenemos que guardar la ley de Dios, y no me coloca que es el Espíritu Santo que va a producir esa obediencia de forma natural en mi vida, usted me está diciendo una cosa que no es verdad. Porque yo no puedo copiar el carácter de Dios por mi propio esfuerzo. Y en estos días le comentaba a unos locutores de Radio Amanecer, le decía, cuando ustedes digan que hay que guardar la ley de Dios, digan
sobre qué base el cristiano guarda la ley de Dios, que es por medio de la obra del Espíritu Santo, quien es el que produce esa obediencia de manera natural en nosotros. Cuando hemos predicado a los hermanos de otras iglesias y otras denominaciones que tenemos que guardar el sábado, en realidad le estamos hablando de la etapa de la santificación y estamos hablando de una obediencia sin Cristo. Y esa era la realidad del mundo fariseo. Estaba tratando de ¿qué? De obedecer rechazando a Cristo. Y Cristo le dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes entienden que en ella hay vida eterna. Pero ustedes no quieren venir a la vida eterna que soy yo. Es un sinsentido. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Analicemos los siguientes textos para una explicación simple del Evangelio. 3 versículos que yo le sugiero a usted que se lo aprenda, que lo copie, que lo memorice y que son la explicación más simple del Evangelio que usted puede tener. 3 versículos. Romanos 6:16. Romanos 6:16 presenta cuál es nuestro problema fundamental y nuestra verdadera realidad. El texto dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16 en una traducción, lenguaje actual, dice, ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. ¿Qué quiere decir Romanos 6:16? Que en definitiva los seres humanos solo tienen una acción posible: elegir a quién van a obedecer. O usted elige obedecer al pecado, o usted decide obedecer a Cristo. Usted va a elegir a quién va a obedecer. Esa es su libertad. Elegir quién lo va a dirigir. Una vez elegido el amo, el ser humano no decide las acciones de su vida. Cuando elegiste el pecado, ahora el pecado gobierna tu vida. Cuando elegiste a Cristo, ahora Cristo gobierna tu vida. Tú eliges a quién vas a obedecer. Romanos 6:16 te dice entonces que tú tienes la capacidad de elegir el amo. Romanos 7:17 y Gálatas 2:20. El apóstol Pablo ahora explica que una vez que elegiste el amo, ahora ya tú no decides lo que vas a hacer. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando elegí el pecado, ya no soy yo, Ricardo, el que va a actuar, sino que el pecado que ya yo elegí como amo. Ese que va a decir cuál va a ser la agenda de tu vida. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy yo, sino Cristo el que va a estar actuando en mi vida. Si usted analiza el texto en la versión de inglés, todavía es mucho mejor. En la New King James Version dice, but now it is no longer I who do it, but sin. No soy yo que lo hace, sino el pecado. Y en Gálatas 2:20 dice, it is no longer I who live, but Christ. En otras palabras, o el pecado rige tu vida, o Cristo rige tu vida. El amo decide tu accionar. Esa es la realidad. Explicado de forma simple,
Lamentaciones 4:2 dice que nosotros somos ¿qué? Vasijas de barro. Miren, a mí me gustan mis globos. Esta es una vasija, un globo vacío, miren. No tiene nada, ¿cierto? Vacío. Esa vasija, la vasija de Ricardo, puede tener ahí adentro a Ricardo. Ricardo es carnal, egoísta, centrado en él mismo. Ricardo solo piensa en él, en su beneficio personal. Ricardo es el centro de sí mismo. Cuando usted se relaciona conmigo, si yo elegí a Ricardo para dirigir mi vida, entonces usted va a ver, ¿qué cosa? ¿Qué usted va a ver en la vasija? A Ricardo. Eso es lo que usted va a ver. Siempre que usted se relacione conmigo, usted va a ver a quien está dirigiendo la vasija. En este caso, ¿está dirigiendo quién? Ricardo. De lo que se trata el Evangelio es de inhabilitar, inutilizar a Ricardo, destruirlo, dejarlo a un lado, que no sea él quien esté controlando, para que entonces el Espíritu de Dios pueda colocar a Cristo. Y ahora cuando usted se relacione conmigo, usted no debe ver a Ricardo, porque Ricardo está juntamente crucificado con Cristo y ya no es Ricardo, sino Cristo. Eso es el Evangelio. Dios no me puede salvar yo controlando la vasija. Dios solo me va a llevar al cielo cuando el carácter de Cristo esté controlando la vasija. Así funciona el Evangelio. Y mientras yo no entienda que yo tengo que salir de aquí y dejar que el Espíritu de Dios obre en mi vida, estoy muerto. Hace ya algunos meses, quizá mi esposa recuerda, fuimos invitados a la casa de una líder de nuestra iglesia, de una de nuestras iglesias, una señora con años, años en la experiencia de ser adventista. Habíamos sido invitados por un hermano que había venido de Estados Unidos a hablarnos de profecía. Él me invitó, yo fui con mi esposa, estábamos en la sala de esta hermana, y en lo que llegaban los demás miembros del grupo, yo le decía, es que, mira, el problema es que yo tengo que aprender a morir para que el Espíritu de Dios sea quien controle mi vida. Y entonces seguimos hablando de otras cosas. El hermano tuvo toda su intervención profética y como a las 12:30 de la noche, la hermana dice, Ricardo, antes de usted de irse, a mí me gustaría que tú me aclararas el tema ese de que hay que morir. Porque eso no me quedó claro. Y entonces yo le decía, mira, wow, eran las 12:30 de la noche, pensábamos que ya teníamos que irnos. Entonces yo le dije, mira, hace alrededor de 2 años, le conté la historia, yo estaba con un amigo mío que es él dice que él es adventista, va a la iglesia adventista, él era un adventista muy sólido, nos criamos juntos, crecimos juntos como adventistas, él se apartó del Señor y es como estos adventistas light.
O sea, light. El adventista se toma su vinito, él, tú sabes, Dios es un tipo chévere que anda en tenis con jeans, tú sabes, siempre bromeando, Dios se ríe de todas las cosas, Dios no es así tan, tú sabes, tan rígido como ustedes los adventistas los presentan, pero yo soy adventista y él va los sábados a la iglesia, ¿no? Nos tocó viajar juntos a Londres, a Inglaterra, fuimos a un evento de energía y el evento terminó un par de días antes de lo que teníamos en el cronograma y nos estaban sobrando 2 días. Estábamos en el medio de Inglaterra y decidimos visitar Escocia. Escocia estaba a 14 horas en carro desde donde estábamos al norte. Escocia está bien al norte de Inglaterra. Y yo le contaba a la señora que alquilamos un carro, en Inglaterra se guía hacia la izquierda. Mi amigo dijo, no, no, yo manejo, no hay ningún problema. Perfecto. Y cuando nos montamos en el carro, mi amigo me dice, ok, ya cogimos la avenida, ¿verdad? Cogimos el GPS, el mapa, nos montamos en la highway y teníamos ahora 14 horas, los dos trancados en un carro, sin nada que hacer que dar ruedas. Y ahora mi amigo me dice, ok, tenemos 14 horas. Dime todo lo que tú crees del Evangelio. Yo me he acostumbrado ya a no caer en ganchos de esos tipos. Y entonces yo le dije, no, mira, vamos a hacer otra cosa distinta. Yo te voy a dejar que tú hables todo lo que tú quieras. Explícame tú cómo tú entiendes la salvación. Y cuando tú termines, entonces yo entro. Empezamos a rodar. Y dice, mira, para mí la vida es como un carro. Como un carro. Sí, como un carro. Pero un carro bueno. Imagínate tú un Lamborghini hecho a mano de $500,000. Eso es la vida. La vida es un carro hermoso, impresionante, bueno, de ultra calidad, pero que está dañado. Digo, muy bien, me parece bien. Como está dañado, a ti te llaman el fabricante del carro, Dios por supuesto me dice, y te dice desde el cielo, mi querido, usted tiene un carro nuestro con usted y sabemos que está dañado, pero le tenemos una buena noticia. El carro está en garantía. Si usted lo trae al taller, entonces aquí se lo reparamos gratuitamente. Yo le digo a mi amigo, mira, hazte una pausa ahí y déjame, yo te prometí que no te iba a interrumpir, pero hazte una pausa ahí, nada más para modificar un poquito tu historia, que me gusta. Eh, Cuando te llaman desde arriba para decirte que el carro está en garantía, tú no tienes ni siquiera que llevarlo al taller. El taller viene hasta tu casa, te lo trae, te lo buscan y tú no tienes que gastar ni siquiera gasolina para llevarlo al taller, ni el esfuerzo de llevarlo al taller. En el modelo de la salvación, en el Evangelio, tú no haces nada. Nada más te dicen, su carro está en garantía y nosotros lo vamos a reparar sin costo para usted, sin usted hacer absolutamente nada que decir, repárenlo. Me dice, está bien, yo puedo vivir con ese arreglo que tú hiciste, no hay ningún problema. Perfecto. El carro es llevado al taller y aquel Lamborghini me lo arreglan, me lo reparan, me lo ponen nítido y me lo devuelven para yo manejarlo. Y ahora yo ando en mi carro como cristiano que está totalmente arreglado.
de repente te vas a encontrar con problemas en la vida. Y entonces tú esquivas un camión, te vas para un lado, trancan, chan, 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 y chocas el carro. Y ahora tu carro no funciona de nuevo. Entonces tú llamas al fabricante, mire fabricante, aquí me equivoqué, yo choqué el carro y yo necesito que usted me perdone. Y entonces el fabricante vuelve y manda todo un sistema de grúas celestiales, van, te reparan el carro y vuelven y te lo entregan y ahora tú sigues andando. Y entonces la vida, entonces la vida cristiana se convierte en un transitar de choques y reparaciones, choques y reparaciones, choques y reparaciones hasta que Cristo venga. Eso es lo que yo creo. Entonces yo le dije, ¿terminaste? Me dice, sí, sí, terminé. Eso es lo que yo creo. Y mira, tu historia tiene un problema muy grave. ¿Cuál es el problema? Que tú no comprendes la mecánica de la salvación. El problema es que tu carro es demasiado sofisticado, demasiado tecnológico, y tú lamentablemente no tienes la capacidad ni siquiera de montarte en ese asiento. ¿Cómo? No. Cuando a ti el fabricante te dice, mire, usted tiene ahí el Lamborghini, que es su vida, y está dañada, vamos a reparársela. El fabricante te repara el carro, te prepara ahora, te repara el Lamborghini, pero ahora no te entrega el carro. ¿Cómo que no me entrega el carro? Me dice. Te manda un conductor sofisticado que maneja perfectamente el carro. Te manda al Espíritu Santo a manejar el carro. Y yo le explicaba a la hermana, que estaba muy atenta escuchando la historia. Ahora el Espíritu Santo llega a tu casa y te dice, querido, le acabamos de reparar el carro, está en garantía full hasta el reino de los cielos. Por favor, móntese en el asiento del pasajero, por supuesto, y déjeme conducir el carro. Tú estás loco, me dice. Tú me estás quitando a mí mi libre albedrío. Es que usted no tiene libre albedrío, mi querido. Usted elige quién va a conducir el carro. Eso es lo único que usted puede hacer. Pero después, las decisiones de cuándo aceleras, cuándo frenas, cuándo metes el cambio, cuándo esquivas, cuándo rebasas, tú no controlas eso. Necesitas también un conductor que utilice claramente aquella transmisión Tektronix para saber cuándo va a cambiar el cambio. ¿Qué es lo que pasa, le digo yo, en la vida cristiana? Que el pasajero no se aguanta. Y le dice el Espíritu Santo, hey, déjeme manejar a mí. El Espíritu Santo dice, bueno, pues maneje usted. Porque el Espíritu Santo está obligado a respetar tu decisión de a quién tú quieres servir. Y cuando te montes a manejar el carro, no va a pasar 1 kilómetro cuando te escuche ran, can, chan, 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 ¡prum! Y el Espíritu Santo se va a mirar y va a decir, ¿qué vamos a hacer ahora? No, digamos usted, porque usted es el que tiene aquí los controles de los carros. El Espíritu Santo coge el carro, lo lleva al taller, lo reparamos, vuelve y lo trae. ¿Tú me vas a seguir manejando a mí? Sí, maneja usted, porque ya estoy medio asustado. Y sigue la vida cristiana, ¿y ahora qué pasa? Ay, déjeme acelerar a mí ahora, déjeme yo coger el carro. Y nosotros lo pasamos cambiando de asiento, removiendo al Espíritu de Dios y
Los sábados el Espíritu dirige el carro y de domingo a viernes estamos nosotros. Y el problema de la vida cristiana es que estamos oscilando en los asientos de un lado y del otro, compitiendo contra el Espíritu de Dios. Ese es nuestro problema en la vida cristiana. ¿Cuándo llega la madurez en la vida cristiana? Cuando tú dices, ¿y por qué que yo tengo este afán de manejar un carro que yo lo voy a chocar todas las veces? Miren, yo ya estoy harto de manejar este carro y de chocarlo. Me quedo sentado en mi asiento de pasajero y que el Espíritu me lleve hasta la Canaán celestial. Yo le dije a la hermana, ¿entendiste? Me dice, me queda perfectamente claro lo que me dijiste. Como una semana después me encuentro con Winston, mi amigo Winston Isiano del programa de Fe y Finanzas. Él me llamó por teléfono y me dice, Ricardo, ¿qué fue lo que tú le dijiste a la hermana fulana de tal de un carro que no sé qué, que lo chocan, que no lo chocan? ¿Y qué pasó? Esa mujer anda hablando de unos carros que chocan y no chocan y que quien lo dirige y no lo dirige. Y yo quería como que tú me explicaras qué fue lo que tú le dijiste. Yo le dije, Winston, es una historia muy larga, dile a ella que te la explique. La vida cristiana consiste en nosotros llegar al nivel de madurez de entender que es tiempo de que el Espíritu de Dios dirija el carro de nuestras vidas que nos va a llevar hasta la Canaán celestial. El objetivo de este programa, el plan de Dios, su mayor regalo, es reconectar a cada cristiano sincero que tiene el deseo de ser salvo con la verdad de Dios. De esta forma, cada persona que participe del programa deberá decir al final, no yo, sino Cristo, asegurando su corona celestial. ¿Quieres tú decir lo mismo? Dios les bendiga y para mí ha sido un gran placer y un gran privilegio haber participado con ustedes en este evento, en este fin de semana. Que Dios sea glorificado y que es mi deseo que la vida de cada uno de ustedes pues sea santificada cada día más.